Hola, mi nombre es Mauricio Arias y bienvenidos a un nuevo video de Earfist. En el video anterior vimos que hay dos cualidades principales en la primera vista, la previsión y los reflejos, y las relacioné con el Tetris. De la previsión hablamos en el video pasado y a los reflejos los dividimos en 10 secciones y una ñapa. Hablamos de las dos primeras y hoy veremos las restantes. Comencemos. 3. Crea tu propio estudio técnico. Todos los instrumentos tienen libros de estudios técnicos. Algunos tienen la fortuna de ser más musicales que otros, pero todos los tienen. Mi consejo aquí es el mismo que di para el ritmo. Cuando estamos leyendo a primera vista una obra o cuando la estamos montando, que igual alguna vez la tendremos que estar leyendo a primera vista, generalmente hay por lo menos una parte que no nos sale, ya sea porque los dedos no nos dan, o porque la afinación es un relajo, o porque el aire no nos alcanza, o todas las anteriores. En mi opinión, estas partes son las primeras que debes memorizar. El hecho de memorizarlas hace el primer paso y el más importante. Tu cerebro la tiene que descifrar para poderla entender. Hay muchas veces que el error ni siquiera está en los dedos. Ocurre mucho antes. La cosa es que en el cerebro uno todavía no entiende ese pasaje, ni siquiera puede decir las notas correctamente. Es como, ¿qué está haciendo? Entonces apenas uno lo memoriza, pues uno tiene que poder entenderlo para memorizarlo. O si no, pues por lo menos puede empezar a entender cómo está construido y no tiene que estar ahí siempre con la partitura y con el instrumento puesto. Una vez ya está descifrado en el cerebro, en la mente, es mucho más fácil pasarlo a descifrar en el instrumento. Pero aquí hay que estudiar esa misma estructura que nos costó trabajo en otras partes de nuestro instrumento que nos resulten más difíciles. Los ejemplos más comunes serían los siguientes. 1. Hacer una secuencia con el pasaje y repetirla sin pausa, o sea, como en un loop o en un bucle. La repetición constante y sin pausa cansa rapidísimo tanto al cerebro como al sistema motor. 2. Estudiarlo apoyándose en lugares distintos, es decir, digamos corriendo toda la secuencia una semicorchea hacia atrás o una semicorchea hacia adelante o una corchea atrás o una corchea adelante para que el pulso caiga en distintas notas. Hacer una secuencia modulante con el pasaje que puede ser diatónica o puede ser cromática. Cambiarlo de octava para estudiarlo en una octava que sea más incómoda para el instrumento y la más conocida, estudiarlo con ritmos distintos. Así habrás creado tu propio ejercicio técnico basada en tus propias dificultades. Yo personalmente nunca los escribí porque el hecho de además de tener que acordarme cómo eran, le añadía un paso de dificultad que siempre me gustaba. Parece más lento, pero al final es más rápido porque estás estudiando más cosas a la vez. Después de todo esto, el pasaje va a parecer muchísimo más fácil que antes. Y además, por el estudio extra, te ganaste una cosa muy chévere. Y es que ya esa estructura no solamente te sale, digamos, si la obra estaba en la mayor, no solamente ya te sale en la mayor, ya la dominas en un montón de tonalidades y en otros grados de la misma escala. Así que esa célula muy probablemente ya por lo menos está en la parte de relativamente fácil. Y esto nos lleva al número 4, las inteligencias propias de cada instrumento. Como yo lo veo, cada instrumento tiene una inteligencia o unas inteligencias particulares. Caso muy obvio, por ejemplo, la flauta es un instrumento melódico que tiende al virtuosismo. Acostumbra a pensar en cada nota porque hay que poner una posición diferente según la nota que estemos tocando y hay que cuidar el aire. Lo primero que se debe hacer y que se estudia es la inteligencia propia del instrumento, de uno. Pero en mi concepto, según uno se va desarrollando, llegan momentos en los que es bueno como robar la inteligencia de otros instrumentos. Me explico. Los mejores tips para primera vista y para estudio de mi instrumento vinieron al comienzo de flautistas, por supuesto primero de mi profesor y luego sobre todo de un amigo. Pero más adelante en la universidad empecé a aprender muchísimo de mis amigos que tocaban otros instrumentos y me contaban cómo los profesores le habían dicho que estudiara tal o cual problema o cómo ellos veían la primera vista. Esto sirve muchísimo y es muy chévere porque como que tú empiezas a ver toda la cosa de tu instrumento o cómo acercarte a la música desde un enfoque que realmente nunca habías visto.
Pues porque es el enfoque de otro instrumento, digamos, incluso, bueno, para mí de flautista, cuando empecé a hablar con pianistas y las técnicas de estudio que ellos tienen y cuáles son sus preocupaciones para la primera vista, de hecho, yo entré a varias clases de primera vista en piano, aunque era terrible en el asunto, pero las nuevas perspectivas que esto forma en el cerebro son espectaculares y te ayudan un montón a desarrollar tu primera vista. Así que si en algún momento pueden entrar a clases magistrales o clases grupales de otros instrumentos, es algo que por lo menos para mí fue algo muy provechoso. Así que pues claramente se lo recomiendo. Y una pequeña aclaración, las clases de dirección de orquesta y de composición también sirven para esto montones. 5. Lectura sintetizada o comprimida. Uno de los instrumentos que más me ha costado medio entender su inteligencia para poderle robar un poquito es la guitarra, por mucho. El asunto de que muchos guitarristas clásicos o populares tengan que mirar el mástil para saber qué notas están tocando es algo que siempre me sacó la piedra muchísimo. Lo veía como esto es inaudito. Bueno, y un poquito al día de hoy me parece todavía un poquito inaudito. Pero afortunadamente un amigo guitarrista tuvo la paciencia de sentarse y decirme, sí, es verdad, es una maña horrible que tenemos todos los guitarristas y yo estoy estudiando harto para quitármela. Pero hay que decir que lo que pasa es que uno en guitarra lee más por mapas y pues es que cuando usted piensa la cosa por las estructuras de los mapas, es que es muy fácil hacerlo así. Entonces, pues yo me quedé pensando en el asunto hasta que yo dije, oh, wow, o sea, si yo puedo llegar a comprimir muchos elementos técnicos en una cosa que yo clasifique como un mapa, pues se me hace mucho más fácil la técnica y se me hace mucho más fácil todo. Entonces, entre más puedas comprimir más elementos en un solo mapa bien constituido en tu cabeza, la primera vista y la técnica se facilitan muchísimo. Me explico qué rayos es esto. Tenemos mi, sol, si, mi. Naturalmente, al comienzo tocamos y leemos nota a nota, como que aquí hay un mi, aquí hay un sol, aquí hay un si y aquí hay un mi. Muy bien. Pero después de un tiempo, después de haber practicado bastante y haber hecho escalas, arpegios y leer estudios técnicos, apenas nuestro cerebro ve estas 4 notas, no va a pensar más en mi, sol, si, mi, sino simplemente agrupa estas 4, digamos, en un archivo comprimido zip que se llama arpegio de mi menor. Entonces, en el momento en que tú capturas no nota a nota, sino que tu ojo ya ve esta estructura y ya sabe, eso es el arpegio de mi menor. Él también solamente tiene que dar una orden, la misma orden, arpegio de mi menor. Y en esa orden está comprimido los pasos que tienes que hacer para tocar mi, sol, si, mi. ¿Me entiendes? Es decir, se comprime el archivo de entrada, uno ve esto y dice, esto es una sola cosa, es el arpegio de mi menor. Pero también, y esto fue lo que me enseñaron los guitarristas, también en el output, digamos, es exactamente igual. Yo no tengo que mandar orden de, ok muchachos, las órdenes son mi, sol, si, mi. No, también yo puedo mandar esa orden, arpegio de mi menor. Y automáticamente, como yo lo he estudiado mucho de manera consciente, como dije en el primer punto, entonces yo solamente tengo que mandar la orden de arpegio de mi menor y automáticamente mis dedos, mi lengua, mi respiración y mi boca ya saben qué tienen que hacer para hacer. Para resumir, el asunto de agrupar por mapas hace que la música se lea mucho más rápido y mucho más fácil. Con esto la técnica se empieza a ver desde otro punto de vista y la musicalidad se ve gratamente beneficiada por todo esto. Número 6. Leer obras que no están escritas para tu instrumento. Como acabo de decir, cada instrumento tiene su inteligencia y esto es algo que los compositores saben perfectamente. Por ejemplo, los ejercicios técnicos de flauta van a estar escritos para la inteligencia natural de la flauta. Así que es muy bueno empezar a leer a primera vista ejercicios de otros instrumentos. Te sorprenderán la cantidad de cosas que se ven fáciles, pero ya tocándolas te van a confundir un montón. Y el anterior, por supuesto, nos va a llevar al punto número 7. Leer en otras claves. Esto aplica incluso para claves que ya manejas bien. Me explico. Por ejemplo, yo considero que manejo bastante bien la clave de fa, pero la flauta traversa siempre se escribe en clave de sol. Cuando yo empiezo a leer clave de fa,
en mi instrumento, en mi cerebro hay un pequeño cortocircuito, o bueno, había. Incluso yo podía ir leyendo bien y apenas había un silencio, así solo fuera de negra, después del silencio yo ya quedaba leyendo en clave de sol. Me tocaba hacer un esfuerzo siempre consciente para seguir leyendo en clave de fa. Y bueno, pues ni hablar de leer en todas las claves de do, también sirve un resto. Esto solamente te lo recomiendo si ya estás totalmente acostumbrada a la clave en la que se lea tu instrumento. Número 8. Transponer. Este es uno de los mejores trucos que me han dado para la primera vista, leer una segunda menor o mayor, arriba o abajo, o leer una tercera menor o mayor, una cuarta y hasta el tritono. Es una cosa que hace que uno mejore muchísimo en la primera vista. Yo voy a decir la verdad, nunca leí a un tritono de distancia, pero leer a segundas o a terceras es algo que además de que te sirve para la primera vista, es una habilidad que te puede resultar útil y echarte una mano en más de una situación. Bueno, ¿y por qué lo de las claves y por qué esto de transponer? Pues lo mismo, si tú estudias una temporada siempre transportando, siempre en otras claves, siempre estudiando de una manera que el cerebro se exija más. Cuando vuelvas a leer en la clave que estás acostumbrada y en la tonalidad que está escrita, vas a sentir un alivio tremendo, porque el cerebro tiene eso. Digamos, si tú le dices, hay que ir hasta acá, cuando estamos llegando acá, el cerebro es como, uy, ya casi llego, lo voy a lograr. Por ejemplo, hay que leer a primera vista. No, oh, la primera vista es tan difícil. Bueno, pero entonces vamos a setear el punto de llegada, ya no acá, sino acá. ¿Sí? Entonces ya no es como, vamos a leer a primera vista, muchachos. Es como, vamos a leer a primera vista transportando en otra clave y además lo vamos a leer 1 o 2 octavas arriba. Entonces, claro, el cerebro ya pasa por el punto que habíamos seteado al principio con toda tranquilidad. Se va a quejar cuando estemos llegando acá, pero va a pasar por acá y ni se va a dar cuenta. Número 9. Combinar disciplinas. También suena muy obvio, pero es buenísimo. Cuando estés solfeando, imagina lo más vívidamente posible cómo tocarías esto que estás solfeando en tu instrumento. Cuando estés tocando tu instrumento, siempre tienes que ser consciente de qué notas estás tocando. Por ejemplo, cuando vayas caminando, caminas a un tempo que te permita recordar los pasajes que precisamente por ser más difíciles te los aprendiste de memoria. Entonces vas caminando a un tempo, a un pulso en el que puedes repasar esos pasajes a la vez que imagines vívidamente cómo los estás tocando. Entonces digamos que estás estudiando todo en todo lado. Y al último, número 10, memorizar y o escuchar. Por ejemplo, cuando estés, digamos, en un grupo de cámara o en un ensemble pequeño y estén leyendo a primera vista y la verdad es que lo que estás leyendo está muy fácil para ti. Lo mismo, tenemos un espacio de atención sobrante, digamos, pues lo vamos a ocupar en dos cosas muy útiles. Número 1, escuchar atentamente la parte de los demás. Esto ayuda muchísimo en la afinación, ayuda muchísimo en la integración, etc. Número 2, puedes ir memorizando tu parte al tiempo que la estás leyendo a primera vista. Entonces esto te obliga a hacer un microanálisis de cómo funciona la cosa para poder aprender por archivos comprimidos y no por notas, cosa que pues además de ser mucho más difícil aprenderse nota por nota, pues es muchísimo más antimusical. Y finalmente puedes ir haciendo las dos, puedes ir escuchando la parte de otra persona y te vas aprendiendo la parte tuya y la parte de la otra persona al mismo tiempo. Son como ejercicios para que siempre la atención busque más cosas, más elementos. Y con eso no se va a asustar por solo un elemento que está ahí jugando. Por último, la ñapa, que es lo más importante. Busca la musicalidad siempre. De ahí salen todos los trucos y formas de estudio. Por favor, no esperes a tener más nivel para ahí sí empezar a buscar tu musicalidad. Eso en mi concepto es un gran error, tanto como dejar la técnica de lado. Las dos tienen que caminar de la mano y hacia un mismo fin. Así que repito, por favor no esperes a tener más nivel técnico para ahí sí empezar a buscar tu expresividad y la musicalidad de la obra. Las obras y los estudios técnicos tienen un orden progresivo, tanto de dificultad técnica como expresivo. Además que estudiar así es mucho más ameno y gratificante. Quedó larguísimo este video, pero realmente es lo menos que se merece un tema tan increíble como este. Nuevamente, muchas gracias a Sofía por proponer este temazo y recuerden que si se les ocurre otro tema, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y compartir, pero más importante, me gustaría saber
¿Cuáles son sus mejores consejos para la primera vista? Yo sé que hay músicos muy buenos que de vez en cuando miran este canal y la verdad que si nos dejan sus consejos para la primera vista nos aportarían muchísimo a todos. Recuerden que todos tenemos experiencias que aunque nosotros no lo creamos, enriquecen mucho a todas las personas que nos rodeen, así como nosotros nos enriquecemos de sus experiencias. Así que por favor, si tienes cualquier truco para la primera vista que no lo haya dicho y que te parezca muy importante, anímate a escribirlo. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien.